Herri agintariok, zaudeten Aldun Nagusi, Bizkaiko Batzar Nagusitako presidenta Andrea, Espainiako gobernuaren ordezkari jauna, baita sailburu, alkate, foru diputatuak eta baita zuzendariak. Nire aldetik, ez bakarrik herri agintarioi, ez da herri ordezkarioi soilik, baita zaudeten Jaun Andre guztioi eta batez ere enpresa munduko ordezkari guztioi eta arduradunoi, egunon. Eta lehenik eta behin, Jose Antonio, eta zurekin batera den zuzendaritza taldeari, nire benetako zorionik opa egiten dizudana gaurko honetan. Zorionak eta eskerrik asko aldi berean zuen gonbidapenagatik, niretzat oroimenez beteriko eguna delarik gaurkoa, eta zuk ondo esan bezala, Jose Antonio, bai, orduko Etxebarriaren seme, iloba, biloba naiz. Beraz, ondo ezagutzen dut, zer suposatzen duen laminazioa berak ere badakit eta. Zidenor, gure herriaren industriaren erreferente bat izan da, eta altzairuaren sektorean aitzindaria, beti aitzindaria. Gaur ikusi dugu lehen 50 urteak sasoi betean betetzen dituzuela. Proiektua sendotzen, inbertsioak egiten, teknologia berria txertatzen, etorkizuneko erronkei aurre egiten. Sidenor es una empresa referente del acero en Euskadi. Forma parte del imaginario de la industria vasca. Es habitual asociar el acero con un sector del pasado, pero sabemos, y hoy hemos comprobado, que es parte relevante de la industria futura. Conmemoráis estos primeros 50 años invirtiendo y mejorando vuestro proyecto, mirando al futuro. Sidenor es una empresa de las que podríamos denominar tradicional, con un espíritu vanguardista en un sector puntero y de futuro. Una empresa tecnológica y avanzada, competitiva en el mercado global. Una empresa que trabaja con sectores también de futuro, como se ha mencionado también, la automoción, la aeronáutica. Hemos conocido muy directamente las dificultades de este sector para mantener su actividad. Sabe José Antonio y el equipo directivo también el compromiso del Gobierno vasco para con lo que es este sector y particularmente, como podría decir, para con Sidenor, en todo el proceso que fue también de compra de la empresa. Hoy, por lo tanto, queremos agradecer y reconocer la capacidad de liderazgo de las personas que habéis apostado con determinación y habéis logrado sacar este proyecto adelante. Lo habéis hecho asumiendo riesgos que conocemos muy bien en el Gobierno vasco. Son varias las reuniones que en aquel proceso mantuvimos también en Lehendakaritza, incluida también analizando lo que eran las situaciones en aquel momento y mirando también con una necesaria esperanza e ilusión que vosotros nos aportabais, aportando esa ilusión que todas y todos necesitamos. Egoera ekonomiko zaila bizi dugu hala ere, lehiakortasuna areagotu eginda bizi dugu merkatu irekian. Sidenorrek ordea erantzun positiboa eman du. Herri honetan hemengo pertsona, enpresa eta profesionaletan duzuen konfiantza erakutsi duzue. Horregatik, Sidenor aurrera ateratzeko lana eta ilusioa osoa jarri duzuen guztioi, zuen ahalegina eskertzen dizuegu.
Reconocemos vuestra implicación y sabéis también de nuestra implicación en la demanda que nos habéis hecho, como también en una visita anterior, aquí mismo en Sidenor, pronunciábamos en relación a lo que era nuestra apuesta por conseguir otro coste energético más favorable para la industria y sobre todo para una industria como la de este sector. Y es nuestro compromiso también en la defensa de lo que habíamos conseguido también con el Gobierno español ante lo que son las demandas interpuestas por otras terceras personas en las instituciones europeas. Agradecemos también la decisión de mantener aquí el centro de decisión. Sabemos lo que representa para Sidenor y sabéis la importancia que tiene para consolidar el ecosistema económico vasco. Y termino con una mirada al futuro que representa la industria 4.0. Aquí encontramos un ejemplo de inversión, capacidad de adaptación e innovación de una empresa. Un referente de renovación de instalaciones y equipos con tecnología punta. Un ejemplo de apuesta por ganar competitividad en un mercado global abierto. Sidenor es hoy un buen ejemplo para las pequeñas y medianas empresas, para la red de proveedores y empresas locales, porque la inversión en tecnología, y esto es algo que tenemos que interiorizar, pequeñas y medianas empresas también, proveedores de las grandes empresas como Sidenor, la inversión en tecnología es inversión en competitividad futura. Zorionak, Sidenor, eta eskerrik asko.